Rotary Internacional es una organización presente en todo el mundo, en más de 200 países, y sus esfuerzos en la construcción de la paz datan de muchos años de historia. Desde inicios de este club rotario, que su esencia es el servicio, los servicios humanitarios, conllevan siempre entre todas sus acciones la búsqueda de la paz. Entre sus objetivos, que consta de 4 premisas, hablando del servicio, hablando de las altas normas de ética en la aplicación de los negocios, habla también de forma muy especial sobre la construcción de la paz. Sin paz, como decía nuestro director, no hay crecimiento, no hay desarrollo. En la 4ª premisa de nuestro objetivo señala la buena voluntad, la comprensión y la construcción de la paz entre los diferentes países del mundo. Es los esfuerzos que Rotary realiza y data, como mencioné, desde hace mucho tiempo atrás. Tiene una parte preponderante en la organización de lo que hoy es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Rotarios participaron y siguen presentes. En la Organización de las Naciones Unidas hay un día dedicado a Rotary Internacional por lo que viene haciendo. En sus diferentes proyectos que realiza en todo el mundo, en 7 áreas de interés diferentes, todas conllevan a buscar la dignidad de las personas, la justicia y que exista verdaderamente armonía y paz social. Bien lo decía nuestro director, la ciudad catalogada hoy como ciudad de la paz es hoy un atractivo para el crecimiento. Justamente hoy en el periódico menciona que el estado de Yucatán es el tercero a nivel nacional que en el desarrollo y recepción de nuevas industrias. Y justamente uno de los factores de competitividad es la paz social que se vive. Es menester nuestro continuar manteniendo ese tejido social, manteniendo ese esfuerzo para que nuestra entidad, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de estudios, siga prevaleciendo esa armonía, esa paz, independientemente de lo que suceda alrededor. Estamos para construir la paz. Este foro contribuye con ese granito de arena, a nuestro tejido social que debemos mantener. 3 personalidades intervendrán la mañana de hoy. Me voy a permitir una muy breve semblanza de quiénes son ellos. Maricruz Castro Cordero, con la plática ¿Por qué no nos dan miedo los monstruos? Ella es egresada de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó estudios en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la especialidad de Artes Plásticas, en el Centro de Estudio de Educación Artística de Bellas Artes, es maestra de inglés por el Cambridge Assessment. El contador Edmundo Santos Rivero, socio rotario del Club Mérida Montejo, quien nos dará la plática Herramientas del mediador aplicables a la solución de conflictos en la vida diaria. Él es contador público y mediador privado certificado desde el año 2013, tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona con especialidad en el ramo mercantil. Y nuestra oradora de lujo, Margarita Robleda Moguel, con la plática Lagartijas a las neuronas y cosquillas al corazón. Ella nace en la ciudad de Mérida, Yucatán, es compositora, escritora, cantante, tallerista, conferencista, fotógrafa, poeta, autodidacta y curiosa. Alimenta su esperanza produciendo material para los niños hasta los 112 años, niños hasta los 112 años. Tiene cerca de 100 canciones y 130 libros publicados en Colombia, Estados Unidos y México.
ha obtenido el Premio Nacional de Cuentos para Niños en el año de 1991, así como en 2009 la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos le otorga el reconocimiento del Caracol por su oralidad. Recibió las llaves de la ciudad de Port Arthur, Texas, y es ganadora del Premio Campo Ada, que otorga la Academia de la Lengua Española en los Estados Unidos. 30 bibliotecas escolares y una pública aquí en Yucatán, en Hidalgo, en Ciudad de México, Sonora, una ludoteca en Sitnú, Yucatán, y un jardín de niños en el Estado de México, llevan el nombre Margarita Robledo Monguel. Un aplauso a nuestros expositores de la mañana de hoy. Muchas gracias. Y le cedemos el turno a Maricruz Castro Cordero, ya con su tema ya. No se vayan a asustar que hablará de monstruos. Muchas gracias. A ver. Sí puedo desmontar este, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, hola, buenos días. Veo mucha gente el día de hoy. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo primero les quiero preguntar, ¿por qué nos dan miedo los monstruos? Alcen la mano a quien le den miedo a los monstruos. Qué valientes, qué valientes. Muy bien. ¿Ustedes saben por qué nos dan miedo los monstruos? Porque están feos, ok. Bueno, yo me hice esa pregunta y cuando empecé a pensar por qué nos daban miedo los monstruos, lo primero que pensé fue, ¿y qué es un monstruo? Entonces, fui al diccionario para ver qué era un monstruo y me encontré con esto. Monstruo, del latín monstrum, monstruoso. Y dice primero, ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Ok. 2. Ser fantástico que causa espanto. 3. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Y 4. Persona o cosa muy fea. Ay, caray. Bueno. Entonces parece que cualquier ser que cause espanto, pues ya es un monstruo. O cualquier cosa excesivamente grande ya es un monstruo. O cualquier persona muy fea ya es un monstruo. Tenemos problemas aquí, ¿no? En la Edad Media fue cuando se empezaron a caracterizar los monstruos, cuando empezaron a pensar en los monstruos o en todas las cosas que no conocían, y entonces empezaron a hacer unos libros grandototes que se llamaron bestiarios. Y en los bestiarios recogían a todos esos seres que no alcanzaban a entender y que les ponían el nombre de monstruo. Entonces, les voy a enseñar el primer monstruo que aparecía en el bestiario. Pie grande. Claramente es un monstruo. Les voy a decir lo que decían en los bestiarios. Durante el siglo V a.C., los exploradores narraban historias de monstruos similares al ser humano que rondaban sus campamentos en la selva. Para esa época, la existencia de los gorilas era completamente desconocida para el ser humano. Entonces, claramente era pie grande y claramente era un monstruo. Más bien era objeto de innumerables leyendas sobre animales mitológicos, tenebrosos y potencialmente peligrosos. Posteriormente, no fue sino hasta 1847 cuando los científicos identificaron a los gorilas. El siguiente monstruo que les voy a enseñar es el unicornio. Claramente es un unicornio. Por favor, véanlo. ¿Qué se decía del unicornio en el siglo I? Bueno, las primeras descripciones de los rinocerontes, que datan del primer siglo, giran en torno a un animal con cabeza de ciervo, pies de elefante y cola de jabalí. En los registros se deja ver la descripción de un cuerno proyectado desde la mitad de su frente hacia arriba. El cuerno claramente es un unicornio. En atención a esto, los exploradores aseguraban estar ante la presencia de un unicornio. Después fueron clasificados como parte de los mamíferos placentarios, pertenecientes al orden de los perisodáctilos. Entonces,
no fue hasta 1800, 1900, cuando nace la biología, que descubrieron que el rinoceronte no era un unicornio, pero que era un animal que todos conocíamos. Pero hay un unicornio marino, o sea, hay un unicornio terrestre y uno marino, claramente, ¿no? Entonces, bueno, este animal la verdad sí era rarísimo para los exploradores. Y entonces en la Edad Media, ante la presencia de este animal, los exploradores creían estar ante unicornios marinos. De hecho, los más astutos llevaban muestras de sus dientes a los puertos como evidencia de la existencia de estos animales. Los mercaderes vendían dientes de narval a cifras astronómicas como si fuesen los cuernos de unicornio, y representaba una valiosa pieza de colección para los más excéntricos. En 1577, un explorador inglés que se llamó Martin Frobisher llevó los restos de un narval muerto ante la reina como prueba de existencia de los unicornios. Y con el pasar de los años se descubrió que estas criaturas eran parientes cercanos de las ballenas. Y esto de comercializar los cuernos no solo pasaba con los narvales, pasó un buen con las sirenas. Muchísimos exploradores llevaban restos de ballena o restos de colas de pescados, y entonces le probaban a los reyes que estaban ante la presencia de sirenas. Eso pasaba un buen. Y el siguiente monstruo, que la verdad sí no tiene mucha explicación hasta la fecha, es de los exploradores. Este era el monstruo de los exploradores en el Renacimiento, en la era de las exploraciones, y hasta bien entrado 1800. Como solamente los exploradores tenían contacto con el ornitorrinco, llegaban a los puertos de España, a los puertos de Francia, y contaban la aparición del ornitorrinco, y ahí sí nadie les creía, porque decían que habían visto un animal con boca de pato, pero con aletas, y entonces todo el mundo les decía, no, eso no existe. Y hasta la fecha suena difícil que exista, porque es un animal muy raro, pero sí existe el ornitorrinco. Y bueno, estos eran los monstruos de la Edad Media, aparte de muchos otros. También otro ejemplo es que cuando se empiezan a construir las iglesias en América, quienes construían las iglesias muchas veces o quienes decoraban las iglesias más bien muchas veces, eran los indígenas que los españoles hacían escuelas para enseñarles las artes de tallar en piedra. Entonces les decían, haz un león, pero obviamente nunca en su vida habían visto un león. Entonces hay iglesias preciosas donde hay perros con melena. Es una cosa divina. Claramente son monstruos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos ante lo desconocido, ante lo que no entendemos, ante los monstruos? Muchas veces hablamos lenguajes distintos, no nos entendemos, no entendemos qué es lo que está sucediendo, y entonces muchas veces por nuestro desconocimiento suelen haber problemas, y no solo problemas de comunicación, pero suelen haber conflictos serios. Les voy a enseñar una escena de una película. Ahorita no voy a ahondar en la película mucho para que la vean, y les voy a pedir su visión periférica porque estamos un poco aquí y un poco acá. Y véanla y ahorita hablamos de eso. Bueno, esta es una película buenísima, se llama Marcianos al ataque, es de 1992, dirigida por Tim Burton, y tiene un montón que analizarle esta película. Primero, pues que los marcianos están al ataque, evidentemente. ¿Qué me parece muy importante de esta película? Los problemas, las fallas de comunicación que podemos tener cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos. Aquí desarrollaron una máquina en la que traducían el lenguaje de los marcianos y lo tradujeron bien. Y les dijeron, venimos en son de paz, todo el mundo estuvo muy contento, aplaudieron, pero ¿qué pasó? Liberan a la paloma blanca. Que la paloma blanca para los humanos pues es un símbolo de paz, es un símbolo de esperanza, el blanco es la paz, la purificación. Pero ¿qué podía representar para los marcianos? Ellos no tenían ni idea qué podía representar para los marcianos. Para empezar, el blanco, muchas veces en el espacio, el blanco no es un color, el blanco es la reflexión de la luz o es la unión de todos los colores. Y en el espacio no existe el blanco,
porque no existe la luz como la conocemos. Entonces era algo totalmente desconocido y no sabemos si los pájaros para ellos hubieran sido naves de ataque o... El caso es que no les gustó la paloma blanca, no les gustó nadita y se desata la guerra. Y entonces desde la Casa Blanca empiezan a dilucidar qué fue lo que pasó. Y esa parte es muy interesante porque tenemos muchas formas de abordar un problema, ¿no? Está el presidente de los Estados Unidos y la primera dama diciendo: aniquílalos, aniquílalos a todos. Y luego está el catedrático, el que hace el papel de Pierce Brosnan, con la pipa diciendo: vamos a analizar esto más a fondo. Y luego está el representante del Congreso de los Estados Unidos diciendo: vamos a hacer un consejo, vamos a preguntarle a la gente qué quiere, ya nos mataron a la mitad, pero no importa. Pero es muy interesante la figura del catedrático porque dice una cosa clave: seguro esto es un malentendido cultural. Porque claro, la paloma no representa lo mismo. Y una muy joven, Natalie Portman, dice: claro, seguro para ellos las palomas representan guerra, entonces tienen este bonito cartel en la Casa Blanca que dice: no pájaros. Pues sí. Pero aquí está la clave: esto es un malentendido cultural. Muchas cosas en la vida han sido un malentendido cultural. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no nos damos el tiempo para entender qué representa. Nosotros tenemos nuestros códigos, para nosotros la paloma blanca es un código de la paz, pero no nos hemos dado el tiempo de saber qué representa para otra persona o para otro ente, para otro marciano. No nos dimos el tiempo de entender. Entonces, muchas veces en la vida lo que sucede son no solo malentendidos culturales, sino malentendidos de creencias. El punto es que si nosotros nos diéramos el tiempo de conocer, de comprender más allá de nuestros propios códigos qué es lo que la otra persona siente o qué es lo que la otra persona piensa de determinadas situaciones de la vida, de lo que sea, es que no podría haber tantos conflictos. Y hay ese ya lo vimos. Hay una frase de un sociólogo que lo representa, que está rarísima, pero la vamos a analizar. Dice: no soy lo que yo creo que soy y no soy lo que tú piensas que soy. Soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. ¿Qué? Otra vez. No soy lo que yo creo que soy y no soy lo que tú piensas que soy. Soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo una manera de pensar sobre mí misma y ustedes tienen una manera de percibirme. Entonces yo no soy lo que yo creo de mí misma, pero tampoco soy lo que ustedes creen de mí misma. Yo soy, de alguna manera, lo que yo estoy pensando ahorita que ustedes creen que soy. ¿Qué quiere decir esto? En la antropología hay un concepto muy interesante y muy bonito que se llama otredad. La otredad quiere decir simple y llanamente, aunque la palabra suene muy rara, el otro, todo lo que yo no soy. Y así se conoce a la gente, así se conoce a las culturas, así hubiéramos conocido a los marcianos, porque es todo lo que yo no soy. Entonces nosotros, al momento de ponernos con algo desconocido, vamos entendiendo muchísimas cosas de nosotros mismos, porque descubrimos todo lo que no somos. Es como jugar en negativo. Yo no soy hombre, entonces voy aprendiendo que sí soy, pues soy mujer. Y así vamos aprendiendo todo lo que es el otro, pero también todo lo que soy yo. Todo el mundo necesita retroalimentación porque somos seres sociales. Entonces necesitamos conocer a las otras personas para conocernos a nosotros mismos, conocer otras culturas para conocer nuestra propia cultura. Y es a través de la otredad, o de conocer al otro, que vamos conociéndonos a nosotros mismos. Es a través de conocer a los otros monstruos que dejan de ser monstruos en el momento en el que empezamos a conocer, empezamos a compartir sus códigos, empezamos a abrir toda esta gama de posibilidades,
que logramos conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y entender los códigos y no tener tantos conflictos, no tener tantos problemas culturales y no pelearnos. Alguien lo resolvió de una manera preciosa y ese es nuestro amadísimo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, en La forma del agua, habla precisamente de esto y habla con monstruos. Él habla del contacto cultural y del contacto de muchas otras maneras, de cómo se puede comunicar, cómo se pueden ir conociendo, y esto en este es completamente sin lenguaje, es cómo se pueden ir conociendo y complementando dos seres que aparentemente no tienen nada que ver, pero que se dieron el tiempo de irse conociendo, de ir construyendo un puente de comunicación. Les voy a dejar que lo vean y lo hablamos. Bueno, es La forma del agua, ganó el Oscar en 2017 como mejor película y es una belleza. Como en toda película de monstruos, hay alguien que lo quiere aniquilar y pues está esta mujer que es muda y se enamora y tienen un amor muy extraño. Pero ¿por qué Guillermo del Toro lo entendió tan bien? Hay una entrevista buenísima que le hacen en España cuando saca La forma del agua y le dicen, ¿cómo fuiste capaz de crear una conexión tan bonita entre el monstruo y la persona? Y la chica le dice, ¿por qué acabó con una historia de amor tradicional? Y Guillermo del Toro le dice, bueno, si a ti te parece tradicional el amor entre una mujer y un anfibio, todo bien, pero a mí no. Y le pregunta, pero ¿cómo lograste crear esta conexión tan bonita, este entendimiento que se crea entre los dos seres? Y él dice una cosa bellísima, dice, soy mexicano, la otredad, he vivido con la otredad toda mi vida. Y sí es cierto, porque Guillermo del Toro, la mayoría de sus películas las hace en Estados Unidos y ha sido la otredad toda su vida. Entonces él, si alguien puede entender esto, es Guillermo del Toro. Y lo hace de una forma bellísima, bellísima, porque estos dos seres se comunican, se entienden, se conocen, y a ella lo saca en un carrito de la basura, no le importa que la quieran matar, los persiguen a todos, hay espías rusos, pasa de todo. Y tengo un amigo que dice que hay dos lenguajes universales en el mundo. Dos lenguajes con el que cualquiera nos podemos comunicar entre seres interplanetarios, monstruos, quimeras, humanos. Esos dos lenguajes, él dice, que son la música y la comida. Y aquí justo es como se comunican, la música y la comida. Yo le agregaría el arte en general, la danza, el teatro, las artes plásticas. Pero sí, todos nos podemos comunicar a través de eso, porque todos sentimos de la misma manera. O no sé si de la misma, pero todos sentimos algo. Pero también todos nos podemos comunicar a través de conocernos. Y eso es lo que hacen aquí, y eso es lo que no hicieron con los marcianos. No nos conocimos. Y eso es lo que tiende puentes. Pero para conocernos, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que hacerle preguntas al otro. Y no tienen que ser preguntas verbales, que tal vez sí sería lo ideal si hablamos el mismo idioma, pero simplemente dándonos el espacio para saber qué es lo que a ti te importa y por qué te importa. Entonces, bueno, al momento en el que nos conocemos, que tendemos puentes de comunicación, y eso que ya repetí como 50 veces, es cuando el monstruo deja de ser monstruo y se convierte, según el diccionario, porque el monstruo es lo que no conocemos, pues en algo más, porque si es un ser no va a ser un humano, pero se convierte en un no monstruo. Entonces, bueno, yo los aliento a que dejemos de tenerle miedo a los monstruos y empecemos a conocerlos. Así que, eso ya. Así que pues les doy muchas gracias a los ya no monstruos que tengo aquí. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Me dice María, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, buenos días.
Bueno, ahorita vamos a hacerle la entrega de reconocimiento a Maricruz Castro Cordero por su exposición en el Foro La Libertad en la Construcción de la Paz. Muchas gracias, Maricruz. Gracias. Agradecemos mucho tu participación y pues María ahorita va a tener que irse a trabajar, entonces pues vamos a continuar con el foro, pero le agradecemos mucho y le hacemos la entrega de este reconocimiento por haber participado. Gracias.